Espero que se escuche bien. Hoy me gustaría que me acompañen a pensar brevemente en este texto del Evangelio de Marcos. El Salmo 50 nos introduce en esta característica casi profética de Dios, ¿no? Un Dios que va a resplandecer, un Dios que va a mostrarse de manera diferente, que va a brillar, que se va a transfigurar, como leemos, o que cambia su apariencia, como decía la versión Dios habla hoy. Hoy es el último domingo, según el calendario litúrgico, de tiempo común que tiene la iglesia, o tiempo ordinario que se le llama, y desde el próximo domingo ya pasamos a prepararnos para lo que es la Cuaresma o la Pascua. Entonces, en esta mañana, el leccionario nos invita a pensar un poquito en esta historia de la transfiguración de Jesús, qué implicancias tiene, qué sentido tiene esta historia para nosotros, y también como una historia que nos prepara, nos anticipa para el nuevo movimiento de Jesús, que es prepararse, entrar a Jerusalén y llegar hasta la cruz como parte de su proyecto de vida, como el proyecto divino de salvación para todos nosotros. Así que vamos ahí al texto de Marcos para pensar juntitos esto. La transfiguración de Jesús, o también podríamos llamarlo el momento de que esto es lo que soy, ¿no? Es una historia de transparencia, de un cambio de apariencia, de metamorfosis, como una develación, ¿no? Una revelación de quién es Dios para sus discípulos y de quién es Dios para nosotros hoy también, ¿no? Pensemos un poquito en primera instancia en su sentido, para que podamos comprender algunos elementos de esta historia. ¿Sí? Es una historia complicada para pensar y sobre todo para aplicar, pero pensemos en su sentido. Hay dos momentos en el Evangelio de Marcos donde aparece la voz del cielo diciendo: sos mi hijo amado, ¿no? Estoy muy contento con vos. Ahí en Marcos capítulo 1, versículo 11, cuando Jesús se está bautizando, aparece esta voz del cielo. Y también ahora en nuestro relato, en el versículo 7, ¿no? Este es mi hijo amado, escúchenlo. La primera expresión la escuchamos en el bautismo de Jesús y pareciera ser una voz que prepara a Jesús, ¿no? Para dar inicio a su ministerio, como que reafirma su identidad. Y esta segunda voz que prepara a los discípulos para el gran desenlace, la pasión de Cristo, ¿sí? El último trayecto del ministerio de Jesús. Entonces tenemos historias que son coyunturales y que abren caminos para lo que se viene. El bautismo de Jesús, marcado por una voz del cielo que reafirma, parece ser, a Jesús en lo que se te viene, ¿no? Este es mi hijo amado, estoy muy contento con él. Y se va al desierto a encarar la tentación y todo lo que conocemos. Y acá tenemos otro momento clave en el Evangelio de Marcos, donde hay una voz también del cielo, pero que ya no prepara a Jesús, prepara a los discípulos en la escucha, prepara a los discípulos para lo que se nos viene, la pasión de Cristo. Otro sentido que nos va a ayudar a comprender esto, entre estos dos anuncios, o entre este anuncio, digamos, de la transfiguración, hay dos anuncios de pasión y resurrección, ¿sí? Busquen ahí en sus casas, así rápidamente, Marcos capítulo 8, Jesús anuncia su muerte y les dice a los discípulos frases como: el que no toma su cruz y me sigue no es digno, ¿no?, de mí, o tienen que negarse a sí mismo y morir y tomar la cruz. Hay un anuncio previo a nuestro texto de la muerte y resurrección de Cristo, de un discipulado que es difícil, y termina el capítulo 9 con lo mismo, con anuncio de la muerte y resurrección de Cristo y con una invitación también al costo que implica seguir a Jesús, ¿no? Nuestro texto está en medio de esto. Nuestro texto está en medio de dos relatos de anuncio de muerte y resurrección, y también de dos relatos de lo dificultuoso que es y lo complejo que es seguir a Jesús. Nuestro relato está al medio. Entonces, nuestra historia tiene quizás estos dos sentidos que nos pueden ayudar a entenderla. Un sentido de reafirmación de la persona de Jesús, ¿no? Esto de que se transfigure y que nos deje ver quién es, pero también un sentido de preparación, ¿no? Porque prepara a los discípulos, y como un gran envoltorio de estos dos sentidos de reafirmación, de preparación, hay un sentido de consuelo, ¿sí? Con esto en mente, quiero que me acompañen a pensar un poquito esta historia de la transfiguración
con estas tres palabras, acuérdense, reafirmación, preparación y consuelo, ¿sí? Dice, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos y su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como, fíjense el detalle, nadie en el mundo podría blanquearla. Ni siquiera nuestra abuela que lavaba, ¿no? Con jabón blanco, no, nadie. Y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. El gran detalle de esta historia los llevó a una montaña, ¿no? Donde estaban solos, Pedro, Jacobo y Juan. El círculo íntimo de Jesús, que en otros 2 momentos, en total 3 en el Evangelio de Marcos, aparecen estos 3 ahí con Jesús, viviendo una resurrección, ahora la transfiguración y después el Getsemaní. Una vez revelado la esencia de Jesús, ¿no? Esto de que se muestra a sí mismo, aparecen Elías y Moisés. Otros 2 con experiencias significativas, ¿no? En una montaña. Moisés en Sinaí, Elías en Horeb. Algunos por ahí comentan que la aparición de Moisés como representante de la ley, y esto es un detalle ahí que se los dejo como nota al pie, y Elías como representante de los profetas, al aparecer y luego desaparecer, y que solo quede Jesús, es una imagen de transición, ¿no? Como diciéndonos que la persona de Jesús, o en la persona de Jesús, se cumplen tanto la ley y los profetas. Por eso la síntesis posterior, escúchenlo a él, ¿no? Que esto después lo vamos a ver. Pero acá, en este detalle, me gustaría hacer foco en la idea de intimidad que aparece en esa montaña o en este principio de la historia, ¿no? Jesús muestra un destello de su verdadera identidad. Acuérdense que después de haber anunciado su muerte y de haber invitado a sus discípulos a un seguimiento que demanda la vida, el versículo 34 del capítulo 8, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Entonces es necesario, ¿no? Mostrarle que todo lo que va a pasar tiene sentido. Tiene sentido el seguimiento, tiene sentido la cruz, tiene sentido porque el que nos pide que lo sigamos, ahora que se está mostrando, es verdaderamente Dios. Tiene sentido porque este Jesús que nos invita a acompañarlo en su pasión y a que tomemos la cruz y lo sigamos, es decir, sigamos su ejemplo, wow, es mucho más que lo que nosotros habíamos visto. Tiene sentido. Pero déjenme pensar también que hay una transición implícita de una forma particular de vincularse con Dios. Me gusta pensar que así como Moisés y Elías, 2 experimentados en experiencias profundas con Dios, 2 que buscan dirección en momentos clave de sus vidas y ministerios, 2 que experimentan a Dios radicalmente, aparecen en este relato como arquetipos, como ejemplos, como modelos para Pedro, Jacobo y Juan de una forma particular de vincularse con Dios. Estos 3 discípulos son invitados a la misma forma que estos 2 grosos que aparecen acá. Son invitados a una manifestación única de Dios en Jesús y por tanto nos introduce a todos nosotros, discípulos, discípulas de Jesús, también a una forma particular de experimentar a Dios, a tener una experiencia profunda con Él, a hacer del camino de la montaña, a hacer del camino de la intimidad un recurso que nos prepara, que nos encausa para la vida. En este primer elemento, ¿no? de la reafirmación, acá hay una cosa de la identidad de Dios como una puerta para vos y para mí. Un Dios que busca vincularse con nosotros de manera profunda y radical. Un Dios que busca revelarse tal y como es. Un Dios que busca por sobre todas las cosas, ¿no? Que vos y yo transitemos una forma de experimentarlo diferente hasta la que aquí, en el caso de ellos, habían conocido y hasta la que aquí vos y yo hemos experimentado de Dios. Un segundo elemento es la idea de preparación, ¿sí? Algo dijimos, y este relato prepara a los discípulos para lo que se viene en la vida de Jesús y por consiguiente en el seguimiento de Jesús, ¿sí? Y hay 2 detalles en esta preparación que me gustaría dejarles. Fíjense ahí el versículo 5. Dice, tomando la palabra, Pedro le dijo a Jesús,
maestro, ¿no? Rabí, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías, porque no sabía qué decir, porque todos estaban asustados. El primero de estos elementos que nos prepara, ¿no? La idea de preparación. El primero de ellos, más allá de la ansiedad de Pedro de decir algo para romper todo silencio incómodo, y más allá de la actitud saludable de querer eternizar ese momento que se ve, era maravilloso, y más allá de querer domesticar la experiencia teofánica, esta manifestación que estaban viviendo, es decir, de llevarlo al ámbito doméstico, hagámosle una casita, me encanta que en este sentido de preparación aparece la idea de incomprensión. No sabía qué decir, no sabía qué hacer, no sabía qué decir ni qué hacer. La experiencia de fe, amados, del seguimiento de Jesús tiene esos momentos de no saber, donde lo único que nos atraviesa quizás es el sentido de hospitalidad de lo divino, de decirle sí a Dios. Algo pasa acá adentro, pero no necesariamente es que sé qué está pasando y muchas veces, mucho menos saber qué nombre darle a esa experiencia. Amados, hay momentos donde la fe no puede ser expresada en palabras, donde nuestra experiencia con Dios es tan profunda que al igual que Pedro, lo único que tenemos como recurso es ser hospitalarios, es abrir el pecho, el alma, sentir, sentir. En el seguimiento de Jesús, en la vida que nos toca vivir junto a Él, transitamos necesariamente el no sé qué onda, no sé qué decir, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar. Amados, gracias a Dios por esa limitación, ¿no? Cuando eso nos pase, cuando nos falten palabras para saber, entonces abramos el corazón a otro diálogo, un diálogo de silencio, un diálogo de escucha, de apertura a Dios, donde no se puede explicar todo. No se puede, pero sí podemos sentir su presencia como nunca antes. Un no sé qué decir, no sé qué hacer, pero sé que estás conmigo. Esta historia de este Pedro y los discípulos que no sabe qué decir y por eso dicen cualquier cosa, creo que es un primer elemento para la preparación, una garantía, amados, donde la experiencia con Jesús, la experiencia de la fe, no necesariamente tiene que estar atravesada por nuestra capacidad de expresar eso, de decir algo. Muchas veces nuestra experiencia de fe o lo que nos pasa en la vida está tan lleno de sinsentido que lo único que nos queda es sentir que Dios está. No sé cómo explicarlo, no sé qué decir, no sé qué momento teológico estoy viviendo, no sé, pero sé que está. Fíjense el versículo 7. Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi hijo, escúchenlo. ¿No? Y acá me encanta esto. Pedro, ¿querés una casita? ¿No? ¿Querés 3 albergues? Te presto una nube, como antaño. El segundo elemento de la preparación es esta idea de escúchenlo. No hay seguimiento de Jesús sin la escucha. No se trata de casas, se trata de aprender a habitar las palabras de Jesús. Se trata de hacer morada en Él, en sus palabras, en su persona. Pedro pidió casas, Jesús le brindó una nube que contenía, porque lo importante ahora en este proceso que se viene es la escucha, es aprender a hacer de las palabras de Jesús morada para nuestras vidas. No se trata de lugar, se trata de aprender a escuchar. El tercer elemento, y ya para ir finalizando, es esta idea de consuelo que aparece en todo este relato. No sé ustedes, pero hasta acá el texto y la experiencia de los discípulos con Jesús, tan glorioso, por lo menos a mí me brinda una paz maravillosa, ¿no? Y digo que es un texto que consuela porque
se viene el camino más difícil para los discípulos, para Jesús y para los discípulos. Y esta transfiguración toma carácter de irrupción, ¿no? En la vida de estos tres. Es necesario saber con quién caminamos para soportar la pasión. Y me gusta pensar que en momentos decisivos de nuestra vida, en momentos complicados para nosotros, en momentos tensos, coyunturales, Dios tiene la gracia de revelarse, de mostrarse, de transfigurarse, de interrumpir mis lógicas, de modificar mi mirada, de trastocar el sentido para mostrar, para demostrar, para reafirmar que Él está con nosotros. Esta gran manifestación de Dios, de Jesús, perdón, para sus discípulos, se dio momentos antes de la gran pasión que se le venía. Y me encanta pensar, amados, el sentido de consuelo que tiene este texto. Porque seguramente vos y yo, durante este año, durante el año que pasó o durante nuestra vida, transitamos momentos complejos, valles de sombra o de muerte. Tiene lugar en nuestra espiritualidad y en nuestra experiencia de vida, en nuestra experiencia cristiana, hacer del sufrimiento algo, ¿no? O hacer algo con eso, porque está. Y es maravilloso pensar que hay un Dios que nos prepara, ¿sí? Nos invita a caminar aún así, y que cuando estamos en momentos de mayor tensión, es donde mayor o con mayor fuerza se puede revelar. En momentos donde no sentimos mucho, en momentos donde parece que nos falta la fuerza y la fe, confiemos en que Dios tiene la gracia de revelarse de manera única y novedosa. Con este sentido, darte fuerza para seguir caminando, darnos fuerza para lo que se viene. Termino con esto. Vos y yo, al igual que Pentecostés, necesitamos una transfiguración. Yo necesito que Dios se revele nuevamente. Ya quizás no para saber quién es Jesús. Eso quizás todos nosotros lo tenemos resuelto. Pero sí para seguir el camino de la complicidad interna, de que, como dice ese tango que cantamos acá entre nosotros, ¿no? Camina con nosotros uno que hace amanecer. Amados, tengamos paz y que este Jesús que tuvo la gracia de revelarse, de develarse, de mostrarse tal y como es y que sorprendió a los suyos, también se te revele a vos y a mí en este momento que estamos viviendo. Y que esa revelación de Dios nos dé la paz suficiente, el consuelo necesario, la fuerza, la tenacidad para enfrentar la vida que Él nos permite vivir en este tiempo. Tengamos paz. ¿Hacemos una oración? Querido Dios, te damos gracias porque vos estás con nosotros. Gracias por cuidarnos y gracias también por tener esta sensibilidad maravillosa de prepararnos. Señor, al igual que tus discípulos, se enteraron de que esto iba a ser difícil, que seguirte implicaba la cruz, que esto te iba a costar la vida a vos, que nos invitabas a lo mismo, Señor. Frente a eso tan difícil para ellos, tuviste este detalle de llevarlos a tres de ellos a un lugar íntimo, mostrarte, darles fuerza, demostrarles a ellos que valía la pena porque estaban frente al Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Señor, muchos de los que hoy estamos acá y de lo que hoy leíamos en el chat, estamos pasando y estamos viviendo situaciones complicadas, tensas, difíciles, donde hay incertidumbre, hay un no sé qué decir, y frente a eso quizás usamos palabras torpes y decimos cosas y tratamos de arreglarlas, situaciones, decisiones. Señor, muchas veces estamos en jaque y no sabemos cómo articular ni qué pasos dar. Por eso, Jesús, te pedimos de todo corazón que así como te revelaste a ellos de manera especial, te reveles a cada uno de nosotros. Sopla sobre nosotros la gracia de percibirte, la gracia de sentirte dentro nuestro, de balbucear de última eso tan maravilloso que es tu presencia en nosotros. Que frente a la incertidumbre, vos provoques en nuestro interior la convicción de que estás. Y que frente al dolor que se avecina, quizás,
nos prepares en tu espíritu para poder tener fuerza tuya para encarar cualquier situación que se nos venga durante este año. Señor, danos de tu paz, danos de tu gracia. Queremos conocerte mucho más. En el nombre de Jesús, amén.